El Tercer Reich fue una de las etapas más terribles de la historia. ¿Qué rol adoptaron las mujeres alemanas bajo el dominio nazi? Nuremberg, 1938. Adolf Hitler acaba de anexionar Austria. Para las mujeres era un líder, el guía que devolvería la gloria al país. El Führer las volvía locas con su expresión férrea y sus discursos brutales y racistas. Hitler se encomendó la tarea de crear un imperio con los elegidos, el pueblo ario, que dominaría el mundo durante miles de años. Lambach, Austria. Aquí vivía la familia de Hitler. Hubo muchas muertes en su familia. En aquella época era habitual que los niños murieran, pero hubo una epidemia de difteria y la mayoría de los hermanos y hermanas de Hitler murieron. Su madre se volcó en el pequeño Adolf, que había sobrevivido. Su madre y su hermana mayor lo idolatraban. Hitler se crió entre dos mujeres que estaban completamente a su servicio. Dependían de él y se sometían a él para hacerle feliz. Hitler tuvo una juventud difícil. Su padre murió cuando tenía solo 14 años y 4 años después falleció su madre. Era un chico tímido y retraído, pero muy colérico. El joven tenía una vena artística y como quería ser pintor, se mudó a Viena. Fue rechazado 2 veces en la Academia de Bellas Artes, en 1907 y 1908. Si hubiera sido aceptado, tal vez habría cambiado el curso de la historia. Se dedicaba a pintar postales que vendía para sobrevivir. El joven Hitler envidiaba la rica y ostentosa burguesía de Viena. Llevaba una vida miserable. Comía gracias a la beneficencia. En aquella época, sucio y huidizo, experimentó sus primeras conquistas femeninas. En 1914 Hitler se alistó en el ejército alemán y se convirtió en mensajero en el frente de Ypres. Lo hirieron 2 veces y estuvo a punto de morir. Gracias a su enorme valentía y a su extrema disciplina, sobrevivió a la masacre. Acabó la guerra con el rango de cabo y le condecoraron con la Cruz de Hierro. Era la primera vez que sus méritos eran reconocidos. Su regimiento se convirtió en su hogar. Hitler es el resultado del Tratado de Versalles. Los alemanes decidieron aceptar la humillación y preparar su venganza en una especie de éxtasis. La idea de la muerte puede suscitar euforia, y en su representación de la realidad provocaba el sentimiento de que por fin saldrían victoriosos y derrotarían a los franceses y a sus aliados que los humillaron. La situación de la mujer después de la Primera Guerra Mundial era principalmente de miseria y derrota, pero su posición era muy superior a la de las mujeres francesas. En 1919, las mujeres alemanas obtuvieron la igualdad en derechos civiles, algo que las francesas no obtendrían hasta 1944-45. Mi pregunta es, ¿qué hicieron con esos derechos civiles? Es un hecho comprobado que muchas mujeres se afiliaron a los conservadores. Tras 1918, muchos veteranos no aceptaron la derrota y organizaron las milicias de los Freikorps, grupos que se oponían a los activistas comunistas. La situación era una bomba de relojería. Era una época propicia para las actitudes extremistas. En Rusia, los bolcheviques habían llegado al poder en 1917. En Alemania, el Partido Comunista intentaba imponer su poder entre los trabajadores. Este partido revolucionario incluía a muchas mujeres activistas que votarían en contra del ascenso de los nazis al poder. Después de ser desmovilizado, Hitler no tenía dónde agarrarse. Para él, la rendición era como una puñalada por la espalda. En Múnich, sus discursos encendían a las multitudes en las cervecerías. A los 32 años, tomó el control de un pequeño grupo que se convertiría en el partido nazi. Beirut. Hitler estaba fascinado por las óperas de Wagner, que evocaban a los héroes y a los mitos germanos. Le inspiraban fuerza. El Führer disfrutaba con la compañía de una mujer que le ayudó mucho en esta época difícil. Su nombre era Winifred y era la nuera del compositor. Algunos aseguran que tuvieron un romance. En 1924, después de un fallido golpe de Estado, Hitler escribió Mein Kampf en la cárcel.
En él predecía la guerra y una misión de familia y sacrificio para las mujeres. Winifred le enviaba paquetes a su celda. Hitler fue autodidacta. Se alimentó con todo lo que había leído y lo regurgitó en su Mein Kampf. Quería que todo fuera alemán, sobre todo el este, por supuesto, y destruir a los judíos de Europa. Las mujeres no eran nada, solo acompañantes de los hombres. Servían para procrear, por su belleza, para los placeres de los guerreros y antes que eso, para la vida cotidiana. Su visión de la mujer era muy anticuada, excepto en que tenía que ser moderna, deportista y ese tipo de cosas. Había que tomárselo al pie de la letra porque todo lo que escribió se llevó a cabo. A partir de 1921 se produjo una gran crisis económica unida a un paro endémico. El marco se devaluó. Hacía falta 1 billón de marcos para comprar una barra de pan. La gente utilizaba cestos de marcos para comprar productos que cada vez eran más difíciles de encontrar. Hitler, el agitador, incrementó sus discursos feroces en contra de la democracia. La situación económica estaba a su favor. Cuando salió de la cárcel, Hitler reconstruyó el partido nazi. Estaba ávido de poder. Empezaba a labrarse una identidad. La gente acudía en manadas a los mítines. No soportaba la autoridad del ejército que había sido responsable de la derrota. El Führer viajó por toda Europa en avión, una gran innovación. Para afirmar su confianza llevaba consigo un látigo para defenderse de los posibles ataques de comandos comunistas. Se estaba fraguando una batalla mortal. Donde quiera que fuera, encendía el apoyo popular. Sus discursos eran extremadamente violentos. En cierta manera, Hitler estaba prometido con todas las mujeres alemanas. Los escasos romances que tuvo solían ser amores platónicos, con mujeres mucho más jóvenes, mujeres a las que podía dominar, y que probablemente no despertaban grandes sentimientos en él. Pero había una que sí despertaba su pasión. Hitler se sentía cautivado y tal vez dominado por Geli, que tenía mucha personalidad, una mujer emprendedora y segura que probablemente lo sedujo. En 1929 Adolf Hitler se estableció con su sobrina Geli en Múnich. Estaban muy enamorados y vivían a cuerpo de rey. Él le compraba ropa, pero compartían extrañas conductas sexuales. Hitler era muy celoso. Le prohibió ir a clases de canto a pesar de su voz de soprano y la encerró en casa. Cuando se separaron, ella se suicidó. Él estaba muy dolido porque era la primera vez que había sentido pasión por una mujer. Pero la relación destapó en cierta manera la personalidad de Hitler y su miedo a las dependencias emocionales. Se cree que la relación que mantenían era sadomasoquista. A él le gustaba dibujar su cuerpo. Después de la muerte de su sobrina, Hitler se volvió aún más violento. En el círculo de líderes nazis estaba el fotógrafo Heinrich Hoffmann. En 1929 presentó a Hitler a su hermosa ayudante Eva Braun. Tenía 17 años. Estuvieron viéndose durante 2 años y la relación se consolidó. Eva tenía 2 hermanas y provenía de una familia muy católica. Era despreocupada y ambiciosa. Quería ser actriz. Le atraía el poder. Hitler tenía 43 años. La tenía desatendida, pero le puso un piso con su hermana Gretel en Múnich. Eva se pasaba el día con su hermana esperando a su amante que se negaba a casarse con ella. Adolf Hitler estaba entregado al Reich.
Hitler viajaba cada vez más. El Partido Nacionalsocialista se convirtió en la mayor fuerza política. En las elecciones al Parlamento de 1932 obtuvo el 37% de los votos. El Partido Comunista se derrumbó. Hitler y sus extremistas estaban a punto de obtener el poder. La situación de las mujeres variaba muchísimo de una zona a otra durante esta época. Había pocas en el gobierno. Las mujeres no tenían educación política, porque el ciudadano medio alemán no tenía formación política. Por otro lado, muchas mujeres iban a la iglesia, lo cual no ayudaba a su educación política. Eran fáciles de manipular, excepto las militantes de izquierdas, pero eran una minoría. En Bonn hemos encontrado mujeres que recuerdan aquella época. Esta profesora estuvo casada con un oficial durante 6 meses antes de que muriera en el frente. Solo Dios sabe por qué Hitler llegó al poder. Los gobiernos de la República de Weimar no estuvieron lo bastante alerta. La gente estaba desesperada. Había un enorme paro y algunos tuvieron que ponerse a mendigar. Por otra parte, las mujeres estaban totalmente cautivadas. Esa es la palabra. Cautivadas por Hitler. Porque Hitler había estudiado cine y teatro y sabía utilizar la tecnología. Los discursos de Hitler se representaban con el decorado de una ópera. Las mujeres se desmayaban al verle. No era por el hombre, sino por la representación en el sentido teatral que hacían del hombre. Muchas mujeres, cuando les preguntaban cómo era, decían que era alto, guapo, rubio y de ojos azules, ya que ese era el prototipo de buen ario, si se puede decir así. Joseph Goebbels, un extraordinario orador, estaba muy próximo a Hitler. Goebbels se enamoró de una hermosa mujer llamada Magda, que fascinaba a Hitler por su inteligencia. Goebbels se convirtió en el primer ministro de propaganda. A pesar de su pie zambo, este nazi donjuanesco consiguió conquistar a muchas bellas actrices. En 1931 Goebbels se casó con Magda, que admiraba a Hitler. El ministro tenía muchas amantes, incluida la actriz Linda Barova, de 23 años. Magda se tuvo que consolar con el papel de madre ejemplar. Organizaba los actos de caridad de los nazis y era la representante de la moda en el Reich. Esta extraña pareja asistía a todos los acontecimientos. El Führer rechazaba el matrimonio y se había entregado a Alemania. Así que Magda Goebbels se convirtió en la primera dama de la dictadura. Pero Hitler aún no era más que el líder de un partido extremista. Adoptó el saludo fascista italiano y en 1932 se convirtió en ciudadano alemán. En 1933 el engaño político se llevó a cabo. El 30 de enero se le otorgó el honorable cargo de canciller. Al envejecido y enfermo presidente Hindenburg le pareció que Hitler le caía del cielo. Sin embargo, todo estaba planeado. La mayoría de las mujeres siempre había votado y votaron por él. Los nazis desfilaron delante del canciller Hitler. Su política se convertiría en el terror. No olvidemos que los campos de concentración se crearon en 1933. Es algo que se trata de ocultar, pero existieron tan pronto como Hitler llegó al poder. Las mujeres también pagaron un alto precio por ello. Había mujeres detenidas a las que encerraban en los campos de concentración, pero de eso no se habla. La construcción de autovías o autobahns fue uno de los grandes proyectos impulsados por Hitler. 100.000 personas fueron movilizadas y resurgió la ilusión de prosperidad.
Las jóvenes también fueron movilizadas en la Liga de Chicas Alemanas, la BDM, creada en 1931 y dirigida por Gertrud Scholz-Klink. Había que cumplir un periodo de servicio obligatorio, sobre todo en las zonas rurales. Para los chicos, las juventudes hitlerianas tenían un objetivo: endurecerles hasta convertirlos en los luchadores invulnerables del futuro, capaces de conquistar espacios vitales hacia el este. Veneraban a Hitler. Iban de casa en casa reclutando chicas. Yo sé que mi hermana era una fanática y la reconocieron. Yo creo que por eso se alistó. Y se lo merecía, porque enseguida fue subiendo en el escalafón. Con solo 16 años ya estaba al frente de una sección de la BDM. Organizaban reuniones y tocaban la guitarra alrededor de una hoguera. Eso era todo. A partir de 1933, el partido nazi empezó a celebrar grandes concentraciones políticas en Nuremberg. Se juntaban más de 1 millón de miembros del partido durante una semana. Cada día se consagraba a una organización. Este era el Día de la Juventud. Parece que al Führer le gustaban las trenzas rubias. Hay un argumento convincente que explica en parte la adoración que tenían las mujeres por Hitler. Les hablaba de la salud, de la belleza y de la moral. Sobre la salud, sois rubias, sois guapas, que además solía ser cierto. A las chicas les encantaba bailar. Sois saludables, pertenecéis a una raza superior. Así que la salud era una palabra muy importante en la ideología nazi. Gracias a vosotras, los hombres serán todavía más fuertes. Mirad qué hombres más bellos habéis creado. Y después, la moral. Gracias a vosotras, el mundo entero experimentará 1000 años de felicidad y se eliminará a los gitanos, a los homosexuales y, por supuesto, a los judíos. Y todo eso se hacía en nombre de la moral, la belleza y la salud. ¿Quién podía resistirse? En 1935 se instauró el antisemitismo. Desde aquel momento los judíos fueron vetados en el servicio público. Los despojaron de la nacionalidad del Reich. El 28 de mayo de 1935, después de que su amante la abandonara, Eva intentó suicidarse con somníferos. Escribió: Adolf solo quiere ciertas cosas. Ojalá no lo hubiera conocido nunca. El triunfo de la voluntad fue una grandiosa película de propaganda nazi dirigida por Leni Riefenstahl. Esta brillante directora contribuyó al establecimiento del nazismo y dio a conocer la figura del Führer. Leni era una excepción en un universo masculino. Goebbels fue presionado por Hitler para que le proporcionara grandes cantidades de dinero. Algunos aseguran que era el amante del Führer. En Nuremberg, Leni y su equipo inventaron nuevas técnicas cinematográficas, como esta escena con cámara en movimiento. El Tercer Reich apenas contaba con 70 millones de ciudadanos. Himmler, el terrible dirigente de las SS, tenía 2 misiones: exterminar a los judíos y poblar los futuros territorios del este con nuevas familias arias, lo cual era imposible. La única solución era un programa de reproducción humano. Himmler necesitaba una población fuerte en el Tercer Reich. Había que evitar los 700.000 abortos que se producían al año cuando abandonaban a las jóvenes. Las SS crearon centros de recepción, los Lebensborn, que significa fuente de vida en alemán. Las jóvenes solteras venían aquí para dar a luz de forma anónima y con seguridad. Podían quedarse con sus bebés y la organización secreta Lebensborn les proporcionaría los medios para que se educaran en la doctrina nazi, o podían entregarlos. En ese caso, los niños se criarían en una familia aria. El deseo de Himmler era que la gente tuviera hijos para la grandeza del Reich. Estas jóvenes mujeres arias ofrecían simbólicamente sus hijos al canciller Hitler.
La segunda etapa consistía en aumentar y purificar la raza aria. Era el principal objetivo del gran proyecto Lebensborn: estimular la procreación de niños cuyos padres cumplieran unos criterios raciales específicos, criterios de pura raza aria. El ideal habría sido que un oficial de las SS dejara embarazada a una buena joven aria. Ese era el sistema perfecto, y la idea era procrear muchos niños destinados a convertirse en la élite del Tercer Reich. Las mujeres estaban dispuestas y algunas hasta entusiasmadas. El niño recibía una nueva identidad con un apellido e incluso un nombre falso. El sistema interno trabajaba en secreto hasta tal punto que los nacimientos de los niños no se declaraban en el lugar donde nacían, sino en un registro paralelo del Lebensborn, el único lugar donde había constancia de la verdadera identidad de los padres. A los nazis les gustaban los rasgos nórdicos, así que establecieron más de 10 maternidades en Noruega. No tenían ningún conocimiento de genética. Muchos de los recién nacidos no tenían aspecto nórdico. No era un modelo de maternidad, era más bien un modelo de prostíbulo nazi. Así es como se debe ver. Las cifras más bajas hablan de 9.000 niños entregados a las SS en Alemania. En Noruega nacieron entre 9.000 y 10.000 niños en estas condiciones, la rama más eficaz del Lebensborn. Himmler consideraba al pueblo noruego hermano del pueblo germano. Nos hemos entrevistado con uno de los niños del Lebensborn. Yo fui una niña del Lebensborn. Nací en Noruega, en Oslo, algo poco común para ser alemana. Mis padres se conocieron en Battolf, un pequeño pueblo de Alemania, en Baviera. Allí había una gran escuela de las SS. Mi padre era capitán y mi madre era su secretaria. Ella sabía perfectamente que él estaba casado, pero quería tener un hijo con él. Si creías en el ideal nazi, era algo habitual tener un hijo para Hitler. Cuando mi madre volvió de Oslo, le contó a todo el mundo que yo era una niña noruega. Yo no sabía nada del Lebensborn. Pensaba que un hombre había abandonado a mi pobre madre porque estaba casado. No sabía nada del Lebensborn porque nadie hablaba de ello. Era un secreto incluso en Alemania. Conocí a mi padre y a mi hermanastra. Fue en la estación de Frankfurt. Recuerdo a un hombre abriendo los brazos y diciendo: «Tengo otra preciosa hijita». Me besó y yo empecé a llorar delante de todos. Todavía ahora sigue siendo difícil. No podía creer que aquel hombre era un oficial de las SS. No podía creerlo. Siempre me habían dicho que era un oficial, pero no que era un oficial de las SS. Le pregunté sobre Lebensborn y me contó que era un programa interesante, pero completamente descabellado, que eran muy idealistas y habían explotado su idealismo. Esa era la típica respuesta de aquella generación. Ellos no eran criminales, pero para mí todos los SS habían sido los mayores criminales. Los nazis despreciaron el rol sagrado de las mujeres, la maternidad. Francia no se libró de esta ignominia cuando construyeron un Lebensborn en la Morlaix, en la región de Oise. Excepcionalmente logramos visitar este lugar marcado por acontecimientos históricos que nunca debieron haber ocurrido.
El Lebensborn de La Morlaix es excepcional porque debió de ser el último que abrió sus puertas. Se creó de forma tardía en febrero de 1944, 6 meses antes de la liberación de París. De hecho, se instauró porque Francia llevaba ocupada desde 1940. Y en 1942 ya había 50.000 niños de uniones franco-alemanas. Se planteaba un problema. ¿Qué iban a hacer con esos niños? El Reich debía ocuparse de ellos o había que dejarlos con sus madres francesas. De hecho, los franceses, a quienes los nazis habían considerado una raza bastante enfermiza y genéticamente poco interesante, empezaron a llamarles la atención por el número de niños nacidos de parejas mixtas, como diríamos hoy en día. Hay un documento francés escrito después de la guerra que calcula que hubo 23 niños que nacieron o se quedaron en La Morlaix. Como mucho 20 mujeres fueron allí a dar a luz o se quedaron a cuidar a sus bebés. Estas mujeres venían de entornos diferentes. Algunas eran francesas, pero otras eran también flamencas y holandesas, cuyas parejas eran oficiales de las SS. Por discreción vinieron a dar a luz a La Morlaix. El Lebensborn de La Morlaix fue evacuado el 10 de agosto de 1944, menos de 2 semanas antes de la liberación de París. Todo se llevó a cabo con mucha rapidez. Enviaron a los niños en autobuses hacia el este. De hecho, con el avance de las tropas aliadas, volvían a su lugar de origen en Steinhoring, en Baviera, donde había empezado todo en 1935, y donde de alguna manera todo acabaría. A las mujeres ya no las consideraban personas. A estas mujeres fascinadas y enamoradas de Hitler las consideraban yeguas de cría. Los niños desprovistos de cariño, de familia, de cultura, pero biológicamente sanos, no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse plenamente, y esta utopía provocó tragedias y masacres. La oposición fue aniquilada. Hitler tenía todo el poder. El gran gestor de la propaganda, Joseph Goebbels, manipulaba al pueblo alemán. En marzo de 1933 se creó el primer Ministerio de Información y Propaganda bajo la dirección de Joseph Goebbels y se convirtió en una especie de máquina gigantesca para transformar a los alemanes. La idea era crear un nuevo hombre que representara las ideas del nacionalsocialismo. Ninguna película podía proyectarse sin el consentimiento del Ministerio de Propaganda. Tenían el control absoluto sobre la prensa. Se introdujo una censura férrea y todos los periodistas que no se sometían a ella se iban a la calle. Lo que provocó, por ejemplo, la desaparición de la gran dama de la moda Bella Fromm. Le prohibieron escribir porque era judía. De esta forma se censuraba a la prensa y a las mujeres periodistas. Los periodistas se refugiaron en Estados Unidos. En Múnich, coincidiendo con una exposición de arte, el régimen organizó un desfile más bien kitsch. La elegancia no había desaparecido por completo. Las mujeres de los dignatarios nazis competían entre sí. Estas carrozas representan 2000 años de cultura germana. Los nazis hicieron una amalgama con la mitología germana y la orden de los caballeros teutones. Hitler se había propuesto llevar a cabo una misión sagrada: purificar la raza. El Führer repartía su tiempo entre la Cancillería de Berlín y su confortable chalet en los Alpes, el Berghof. Su amante Eva Braun se había mudado a este idílico lugar en 1938. Su familia venía a visitarla. Hitler escondía su presencia al pueblo alemán, a pesar de que era una verdadera aria, con la piel blanca y los ojos azules. El Führer estaba loco por ella. Eva llevaba una vida ociosa junto a sus amigas. Y mientras esperaba, preparaba comidas vegetarianas para su amante. Quería hacer una película sobre Hitler. Estas imágenes son únicas. Podemos ver la vida privada del dictador.
Su hermana Gretel estaba con ella. El asesor diplomático de Hitler, Walter Heben, era un libertino en la época de preguerra. En la primavera de 1940, Hitler vino a este lugar a descansar y a tomar decisiones importantes. En pocos meses había conquistado territorios, desafiando huelgas y provocando guerras. Hoffmann bromeaba con Eva, que estaba grabando. Hitler acababa de tomar una decisión muy importante en contra de la opinión de su equipo. Quería invadir Francia. Max Ammann era el único amigo que lo tuteaba. El Führer estaba feliz. Iba a vengar la deshonra. En mayo de 1940, la combinación de divisiones armadas y fuego aéreo derrotó al ejército francés en pocas semanas. El Führer estaba convencido de que una guerra rápida le otorgaría una completa victoria. Miles de refugiados huían. Gran parte de los muertos eran civiles, mujeres y niños. Sus vidas no significaban nada para los nazis. En 1935, mediante un plan de políticas de ataque y divisiones acorazadas, Hitler había conquistado toda Europa occidental, excepto Reino Unido, que resistió gracias a su condición insular y a sus cazas Spitfire. Berlín, 1940. Francia se rinde después de las fuertes ofensivas. El dictador es recibido triunfalmente. Se ha convertido en el hombre fuerte de Europa y ha vengado la humillación alemana. En Berlín, la gente estaba extasiada. Aclamaban al estratega y a su victorioso ejército. Sería el fin de la denominada Guerra de las Flores. Las mujeres estaban histéricas, pero los años venideros serían menos eufóricos. La guerra se había promocionado tanto que todo el mundo, especialmente las mujeres, al menos al principio, estaban orgullosas de ver partir a sus hombres al frente, porque pensaban que estaban haciendo algo bueno para el país. Morir por la patria era un acto heroico. Millones de jóvenes fueron movilizados al frente o para ocupar los nuevos estados. El Reich había duplicado su tamaño. Las mujeres tenían que reemplazarlos en el campo o en las fábricas de armas. Las mujeres se encuentran con todo el trabajo y nace el descontento. Preferían recibir, por ejemplo, una pensión por ser esposas de soldados que un sueldo en una fábrica. No estaban dispuestas. El departamento de trabajo las requería y ellas respondían: lo siento, tengo hijos, me dijeron que fuera madre y eso es lo que he hecho, no soy obrero en una fábrica. Hitler tomó nota de este descontento, porque sabía que su régimen dependía del apoyo popular. Todos se afiliaron al partido para poder alimentar a su familia. Conozco a mucha gente que lo hizo para mantener sus puestos de trabajo, pero no por convicción. Los grandes mítines se habían acabado. A partir de 1941, el Servicio Nacional de Trabajo se incrementó de 6 meses a 1 año. Había que apoyar el esfuerzo de la guerra, llevando a cabo principalmente trabajos de protección civil. Las enfermeras también fueron movilizadas. Las jóvenes auxiliares fueron reclutadas. Recibieron una formación intensa. La primera contienda ocasionó un gran número de bajas. Desde 1936, la Cruz Roja alemana estaba bajo control nazi y reclutaba a mujeres. Adolf Hitler. El Berghof. El Führer quería conquistar espacio vital en el este. Se avecinaba tormenta. Hitler había reunido a su círculo de confianza. Iba a atacar la Unión Soviética antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Eva estaba destrozada. Más guerra. Su querido Adolf volvería a abandonarla.
En junio de 1941, las Fuerzas Armadas alemanas invadieron la Unión Soviética en la denominada Operación Barbarroja. Stalin fue arrollado y se conquistó una gran zona. El Ejército Rojo contaba con un armamento obsoleto. Después de usar la táctica de tierra quemada, llegó el terrible invierno ruso. En poco tiempo la invasión de la Unión Soviética se convirtió en una sangría. Los soldados del Ejército Rojo se levantaron por la nación y por la presión de los comisarios del pueblo. El frente se extendía a lo largo de miles de kilómetros. El mejor aliado de Stalin fue el duro invierno ruso. Las temperaturas eran inhumanas. Los hombres se congelaban al levantarse. Las enfermeras tuvieron que enfrentarse a situaciones espantosas. Las operaciones se hacían sin anestesia. Las jóvenes trabajaban con una devoción infatigable. La propaganda nunca cesó. Der Führer verlässt das Hauptquartier des Generalfeldmarschall von Bock, in dessen Frontabschnitt die große Vernichtungsschlacht um Charkow geschlagen wurde. Hacía falta un plan desde la batalla de Stalingrado por el aumento del anuncio de muertes en la prensa. Cada vez había más viudas, así que la gente se refugió en la iglesia, lo cual no gustaba a los nazis. Había una gran discusión entre Goebbels y Hitler sobre cómo reemplazar a la iglesia. ¿Qué ofrecían a cambio? Hitler no quería ser un Führer religioso. ¿Qué podían hacer? Todas aquellas viudas eran contraproducentes para la opinión pública, pero las chicas, las jóvenes, eran devotas. Era el espíritu de sacrificio, el Offerdienst, tal y como se llamó, uno de los servicios asignados a las mujeres desde 1933. Durante la guerra, las juventudes hitlerianas se involucraron en actividades propagandísticas, además de hacer labores de salud y protección civil. Las chicas recibían felicitaciones. Goebbels no podía soportar a las mujeres militantes nazis, pero incluso él las recibió para agradecerles su espíritu de sacrificio. Las madres ya habían tenido suficiente. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? El Berghof se convirtió en el corazón del Tercer Reich. El complejo contaba con casas, garajes, barracas para los 3.000 oficiales de las SS y búnkeres. El chalet donde vivía Eva dominaba el valle. Eva Braun era todavía una desconocida para los alemanes. Durante la guerra ni siquiera supieron que existía. Eso la hacía muy infeliz. El Führer estaba rodeado de sus secretarias y sus hombres de confianza. Aunque era una vividora, Eva recibía un sueldo. Oficialmente hacía películas para el Führer. Parecía muy interesado en la nueva cámara suiza que le había regalado. Esta es una de las pocas veces en que salen juntos en estas imágenes privadas. Sin embargo, tenían habitaciones separadas. En el momento en el que tienes una imagen racista en la cabeza, la familia ya no cuenta, ni la cultura. Lo único que cuenta es la biología. La gente empezaba a hablar de genética, aunque todavía no se habían descubierto los genes. Eliminarían lo impuro y realizarían una higiene racial. Y entonces solo quedamos nosotros, los hombres y mujeres superiores. Pero hay gente polaca y finlandesa que son dolicocéfalos como nosotros, es decir, con el cráneo de forma oval, los ojos azules y el pelo rubio, y son muy guapos. Los niños robados pronto se convertirían en arios. Himmler necesitaba poblar los vastos territorios del este, y para ello se creó un nuevo programa. Lo que ocurrió en Polonia es el ejemplo más elocuente. Las SS organizaron una selección de niños en pueblos y ciudades.
Reunían a todos los niños y los especialistas raciales los examinaban de acuerdo con datos antropomórficos. Les medían el cráneo, la distancia entre los ojos, ese tipo de cosas. Los niños que cumplían los criterios raciales eran secuestrados. Los que no los cumplían tenían más suerte porque se quedaban con sus familias. Se calcula que unos 200.000 niños polacos fueron secuestrados de una forma muy organizada por los nazis. También se llevaron mujeres para procrear al este. En el momento en el que el desastre del Reich se hizo evidente, enviaron a los niños a unidades de combate donde luchaban contra el Ejército Rojo, a pesar de ser un acto completamente desesperado. También se metía a los niños en campos de trabajo, obligados a ser esclavos, y todo por la grandeza del Reich. Creo que el 30% de los niños regresaron con sus familias o al menos volvieron a Polonia. Eso significa que la inmensa mayoría se quedó en Alemania, porque los que estaban en familias no tenían ni idea de su identidad. Eso significa que hoy en día hay gente viviendo en Alemania que no sabe que en realidad es polaca. Al mismo tiempo, Eva Braun practicaba distintos deportes en los lagos bávaros cerca de Berghof, particularmente deportes de agua, en el lago Schliersee. A los 31 años estaba en perfecta forma. A Eva le gustaba pasar las vacaciones con sus dos hermanas y sus padres. Al principio no parecían muy entusiasmados con el hecho de que su amantísima hija fuera la querida del dictador. Pero el tiempo fue pasando y obtuvieron privilegios en épocas difíciles que les hizo aceptar al Führer. Eva quería mantener su figura practicando deporte, pero también era una forma de huir de las noticias de una guerra cada vez más devastadora. Era una mujer elegante que podía cambiar de vestido hasta 4 veces al día. La pareja tenía animales de compañía. Eva tenía 2 Fox Terrier y Hitler adoraba a su pastor alemán Blondie. El Führer estaba rodeado de niños, tal vez para llenar un vacío. Evitaba el sol. Cuando fue gaseado en la guerra de 1914 en Francia, se quemó los ojos. En esta época envió a cientos de miles de niños judíos y gitanos a las llamas de los campos de exterminio. Cuesta creer que Eva Braun no supiera que el Holocausto estaba en marcha cuando grabó a estas figuras monstruosas, los organizadores Himmler y Reinhard Heydrich. Los aliados decidieron destruir Alemania mediante bombardeos masivos. De día, miles de fortalezas voladoras americanas lanzaban sus bombas incendiarias a 10.000 metros de altura. De noche, los bombarderos ingleses Lancaster alfombraban las ciudades alemanas con bombas de fósforo. Las pérdidas fueron colosales. Creo que las mujeres alemanas fueron engañadas emocionalmente, sentimentalmente. Pongo el énfasis en lo sentimental porque el sentimiento es una emoción provocada por una representación. El nazismo les proporcionó una representación utópica. La ópera, la felicidad, lo superior, la belleza. Nunca supieron, o muy pocas supieron, que habían contribuido a un crimen. La propaganda daba la impresión de que muchas mujeres seguían agarradas a la idea de que la victoria nazi todavía era posible. Pero la mayor parte de las mujeres alemanas creyeron en la victoria hasta el final. Conozco a muchas amigas de mis padres que no entendieron que habíamos perdido hasta el final. Las mujeres de la raza dominante realizaban ejercicio moderado para mantener la fe en la victoria y ser más productivas en las fábricas. Hitler no quería que todas las mujeres tuvieran éxito, porque le parecía que era más bien contraproducente.
Manifestaban su descontento, se quejaban, no eran felices, desmoralizaban a los demás y provocaban agitación en las fábricas. Usaron la propaganda nazi como argumento. No querían hacer el trabajo de los hombres, no estaban físicamente preparadas para ello, y por eso tuvieron que valerse de mano de obra extranjera. Millones de hombres fueron movilizados. Los alemanes morían en el frente del este. Los nazis reclutaron a 1,5 millones de prisioneros para seguir manteniendo la industria de la guerra y alimentar a la población. 200.000 niños fueron fruto de esas relaciones durante el conflicto. En su cuartel general, Hitler empieza a debilitarse. Estaba afectado de Parkinson. Ya no dominaba a su grupo. Ni el niño que Eva le presenta es capaz de divertirle. El Führer caía en picado. Las mujeres se habían dado cuenta del adoctrinamiento, pero el fanatismo seguía vivo entre ellas. Se alistaron en el ejército como ayudantes. Su objetivo también era mantener a los combatientes en el frente. En Francia hubo muchos ratones grises, como las llamaban los franceses, las famosas y temibles mujeres ayudantes de la administración de la Gestapo. Poseían cierta autoridad, pero los hombres se mantenían al cargo. Que yo sepa, no había ninguna mujer responsable de un campo. Incluso en Ravensbrück, un campo especial para mujeres, los que dirigían el campo eran hombres. El 3 de junio de 1944, Gretel, la hermana pequeña de Eva, de 29 años, se casó con el oficial de las SS Hermann Fegelein, y los testigos fueron Himmler y Bormann. Gretel estaba radiante, pero 3 días después los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. El novio, Fegelein, era un criminal de guerra desde que exterminó a miles de mujeres judías y partisanos tras las líneas. En abril de 1945 los ingleses liberaron el campo de Bergen-Belsen. Fue abominable. El campo estaba abarrotado. Habían tenido que trasladar a prisioneros. Una epidemia de tifus aniquiló a 70.000 personas, entre ellas judíos y ciudadanos rusos. El comandante de las SS, Joseph Kramer, estaba al cargo de este campo de exterminio. «34 feroces guardas de las SS infundían el terror. Eran todas voluntarias. Algunas habían respondido a un anuncio en el que buscaban mujeres que quisieran demostrar su amor por el Reich. 3.600 se unieron a la organización Gefold de las SS, constituida por fanáticas. En la primavera de 1945, el Ejército Rojo rodeó Berlín. Era la hora del juicio final. Goebbels movilizó a los fanáticos. Und wenn die ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen, und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Durante semanas, los soldados del Ejército Rojo habían luchado sin tregua para aplastar a las tropas nazis que aguantaban valerosamente. Los soldados comunistas difundieron el terror, sobre todo violando a más de 2 millones de mujeres alemanas.
Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. Bestialisch im Haus. Sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Alles täglich betrunken. La gente siempre se olvida, pero yo no, de que las primeras víctimas fueron las mujeres rusas durante la ocupación alemana. Es el reverso de una situación de guerra que fue atroz desde el principio, puesto que Hitler había declarado que ya no había leyes. Suelo reprochar a los historiadores alemanes que tienen una memoria muy selectiva acerca de este tema. Si nos fijamos en los datos, no me gusta hacerlo, porque es un tema muy delicado. Pero se puede ver que muchas mujeres pedían dinero para abortar, porque no querían traer hijos impuros al mundo. Todo estaba perdido. Hitler se atrincheró en su búnker bajo la Cancillería con el último reducto de fanáticos. Eva se unió desobedeciendo a Hitler. La noche del 29 de abril de 1945 se casaron y después ella se suicidó ingiriendo veneno. El Führer se pegó un tiro en la boca. Los restos parcialmente calcinados de la pareja se encontraron más tarde. El mundo se sorprendió al descubrir la existencia de Eva. Magda Goebbels representaba el ideal de madre de familia numerosa. Cuando el Führer murió, la vida no tenía sentido para los Goebbels. Su fanatismo los impulsó a suicidarse con sus 5 hijos, cuyos nombres empezaban todos por H. En las profundidades del búnker de la Cancillería, Magda les dio una pastilla para dormir y una píldora de veneno. Los rusos encontraron el cuerpo de Goebbels agarrotado en una expresión de odio. Al final, las mujeres alemanas obtuvieron el desprecio del hombre que habían adorado, Hitler, que dijo: «Mi pueblo no es capaz de realizar mis sueños, y los 1000 años de felicidad que deberíamos haber traído a la tierra pueden morir». La destrucción del Tercer Reich fue absoluta. El 80% de Berlín estaba destruido. Quiero rendir un homenaje especial a las mujeres que limpiaron las ruinas mientras detenían a los hombres. Muchas mujeres hicieron una enorme contribución a la rápida reconstrucción de Alemania. Ese fue el famoso milagro alemán, que habría sido impensable sin las mujeres, pues apenas había hombres disponibles. Las mujeres del Tercer Reich pagaron un precio muy alto por su fascinación por Hitler y la doctrina nazi.